Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Este vídeo va a ser una masterclass gratuita que tengo preparada para ti, concretamente para dominar el registro sobreagudo del clarinete, el clarinete soprano que está en si bemol, que es este que tengo aquí a mi lado. Va a ser un vídeo muy práctico con el que espero que prestes mucha atención, que tomes nota de todo, porque lo que te voy a contar hoy no tiene ningún desperdicio y sobre todo te va a ayudar a entender los principios técnicos de este registro sonoro del clarinete y cómo poquito a poco, con un poquito de esfuerzo, dominar este registro que para muchísimos clarinetistas es tan difícil. Sin más, te digo que los principios técnicos son realmente sencillos, no tiene nada del otro mundo, pero para ello primero hay que comprender o responder una serie de preguntas como las que te voy a hacer a continuación. ¿Cuáles son esas preguntas que te puedes estar planteando ahora mismo? Pues bien, la principal pregunta es ¿cuál es el registro sobreagudo? O mejor dicho, ¿dónde empieza el registro sobreagudo en el clarinete? El clarinete, como bien sabes, y si no, ahora mismo lo sabrás, tiene alrededor de 3 octavas, entre 3 y 4 octavas en cuanto a extensión, el clarinete al menos en si bemol. Si nos vamos a un clarinete, el clarinete bajo, por ejemplo, de la familia del mismo, tiene más registro. Pero en este caso, que estamos en el soprano, el registro sobreagudo podríamos decir que empieza en torno a esta nota, la nota Do. Este Do sería justo el que está por encima del pentagrama, la línea adicional, dos líneas adicionales, ese Do concretamente. Y desde ese Do, con el clarinete, deberíamos ser capaces de tocar hasta el siguiente Do sobreagudo. A continuación voy a hacer una escala pequeña de una octava para que entiendas cada uno de estos sonidos que tienen que sonar con el clarinete. Y como habrás podido escuchar, cada uno de estos sonidos tiene una digitación muy concreta. Sobre el tema de digitaciones te hablaré posteriormente en el vídeo, pero tienes que ser capaz de reconocer cada uno de estos sonidos. Son realmente sonidos muy agudos, sonidos quizá un poquito estridentes para nuestro oído cuando no estamos muy acostumbrados a escuchar este tipo de timbre, pero principalmente estos son los sonidos que deberías ser capaz de tocar una vez lleves posiblemente años con el instrumento, estés en el conservatorio o quieres dedicarte profesionalmente al mismo. También se pueden conseguir notas superiores a ese Do último, ese Do sobreagudo, pero va a requerir de más técnica, posiciones adicionales, posiciones extrañas, pero principalmente con esto ya tendrías un 99% del dominio de este registro. Otra de las preguntas que nos surgen es ¿por qué es tan difícil tocar el registro agudo o sobreagudo del clarinete? Bueno, pues esto se responde de una forma muy sencilla, y es que si el clarinete ya de por sí requiere una base técnica, un dominio por supuesto de la respiración, de la embocadura, de la articulación de los dedos, pues en el registro sobreagudo se agrava aún más. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer con aún más precisión y calidad a la hora de trabajar el sonido. Y quizás ese es uno de los principales limitantes de que este registro se nos resista tanto a la hora de tocarlo y que suene bonito. Por supuesto, otro de los errores muy frecuentes, si no te ha pasado ya, porque es tu primera vez con este registro, tocando estas notas, o llevas un tiempo, te habrás dado cuenta de que es el apretar la embocadura. Apretar la embocadura es uno de los errores para literalmente conseguir que los sonidos sobreagudos no se emitan o no suenen. Otro de los errores es la falta de presión de aire, la falta, por supuesto, de cantidad de aire e inclusive hacer ejercicios en dinámicas realmente muy suaves, piano o pianísimo. Como habrás dado cuenta, en la intervención que he hecho anteriormente he tocado una dinámica cómoda, me he hecho forte forte, porque el instrumento va a sonar mucho mejor en esa tesitura. Entonces, Alejandro, ¿cuáles son los requisitos previos de los que me hablas para empezar con el registro sobreagudo y dominarlo a la perfección? Bueno, pues esos requisitos son simplemente 3. Principalmente estos que te he comentado que sientan las bases de la técnica del clarinete, que son, empezando desde abajo, el soporte de aire, utilizando respiración diafragmática, no cerrar la garganta, tener una buena colocación, la embocadura como segundo punto del sonido y por último la colocación de las manos y los brazos, los dedos en general.
Estos 3 puntos los tienes detallados en la masterclass gratuita de cómo conseguir el mejor sonido con el clarinete, que te la dejo por aquí, por si quieres echarle un vistazo. Te recomiendo que la veas, que tomes anotación de todo, y aprovecho también para decirte que si aún no estás suscrito al canal, es un buen momento para hacerlo, donde tienes también mis redes sociales por si quieres hacerme un mayor seguimiento de los próximos vídeos que vaya trayendo. Sin más, continuamos con el vídeo. Una vez tenemos dominados esos 3 aspectos que te he comentado, tanto lo que es el soporte de aire con la respiración diafragmática, la embocadura y la colocación de los dedos, estamos un poquito más cerca de afrontar ese registro sobreagudo con el clarinete de una forma mucho más eficaz y con control. Principalmente te voy a recomendar una serie de ejercicios. Ahora vamos a ver un ejercicio muy sencillo que de hecho no necesitas ni siquiera el clarinete para dominar el registro sobreagudo. Vamos a empezar con el voicing o vocalización. También se le llama tonguing o con la lengua, la terminología inglesa, para denominar a este tipo de técnicas. Técnicas que no tienen nada más que complejo que simplemente jugar con los músculos de la boca y la lengua, ¿vale? Para tocar el clarinete podemos tocar de una forma muy apretada, es lo que va a ocurrir cuando tocamos este registro, que se nos va a complicar lo que es la emisión de aire y vamos a tocar así, apretando mucho la boca. ¿Qué tenemos que hacer? Es justamente lo contrario, vamos a buscar un voicing o una vocalización en la que intentemos pronunciar una O y una U al mismo tiempo, es decir, U, ¿de acuerdo? Esta zona de los labios, lo que es la parte superior de la boca, nunca va a tender a elevarse. Esto lo explico en el vídeo de la embocadura, de la serie Aprende Clarinete desde cero. Y una vez, ya te digo, tenemos controlado esta colocación, una colocación más de U, es mucho más sencillo hacer una emisión más en un punto focalizado para que el aire vaya a donde tiene que ir. Eso para empezar. A la hora de calentar, preparar la embocadura, como ya sabes, ejercicios de masaje también de los labios, de toda esta zona, para relajar. Y en segundo lugar, la lengua no puede estar demasiado elevada, ¿de acuerdo? La lengua tiene que dejar espacio para que el aire pueda ir hacia abajo. Nunca hay que pensar el aire hacia arriba. No es lo mismo, por ejemplo, tocar un do sobreagudo así, pensando hacia arriba, que pensando hacia abajo. Por supuesto, esto va a alterar también la afinación, es algo que tendremos que ir trabajando y este es el segundo ejercicio que te iba a recomendar con el afinador. Puedes usar desde un afinador electrónico o digital o perfectamente un afinador desde el móvil, quería decir. Cualquiera de estos aparatos nos van a permitir, por supuesto, trabajar la afinación, pero siempre recuerda entrenar tu oído, porque cuando estés tocando en un ensayo o en un concierto, mejor dicho, en la prueba general, no vas a tener este tipo de herramientas, vas a tener que guiarte por alguna referencia que será, en el caso de la orquesta, la referencia del oboe o en un grupo de cámara, la referencia del piano. Y tendrás que afinar esa nota en cuestión. Y concretamente el registro sobreagudo en el clarinete es algo más complejo. Precisamente por ello hay que trabajar esto. ¿Cómo lo hago yo? Pues colocamos el afinador delante y intentamos jugar como al frontón, como si estuviéramos acertando algún sitio, ¿no? O los dardos, por ejemplo. Si vemos que nos quedamos muy bajo, tenemos que ir rectificando, darnos cuenta de cómo la luz del afinador se va poniendo roja y hay que ponerla en verde. Y por el contrario, si está muy alto, hacemos lo justo al revés. Esto es algo que va a requerir trabajo, pero es algo que nos va a dar también mucha estabilidad en sonido y principalmente mucha educación auditiva. El siguiente ejercicio que te invito a realizar con el registro sobreagudo del clarinete para irlo dominando poquito a poco, junto a los otros ejercicios que hemos hecho previamente, el del voicing para calentar sobre todo la musculatura, entender cómo se proyecta el aire, sobre todo en este registro. Hay que intentar tratarlo como un registro más, pero ya sabemos que es mucho más sensible, más complejo su dominio, y los ejercicios de afinación. Ahora vendríamos con un tercer ejercicio que es el de las dinámicas. Al comienzo de esta clase te comenté que es más sencillo trabajarlo con dinámicas generosas, por así decirlo, dinámica mezzo forte, una dinámica forte, porque estos registros realmente demandan aire, pero sobre todo mucha presión de aire. Y como bien sabemos, la presión de aire en el registro piano a veces es algo también complejo, lleva una dificultad añadida.
Por tanto, te recomiendo al comienzo que hagas dinámica, pues como te vengo diciendo, en forte. Y poquito a poco te vayas a dinámicas más suaves, que es donde se va a ver realmente qué tanto lo domina. Como pueden ser principalmente una nota tenida en forte, lo que es, no te preocupes al principio por el ataque, si suena un poquito agresivo, y luego poquito a poco vamos disminuyendo en regulador hacia abajo. Ahora yo lo he hecho realmente rápido, pero tú puedes hacerlo mucho más prolongado. Puedes hacer una redonda con un calderón. Y así sucesivamente con cada una de las notas. Otro de los ejercicios que puedes hacer es justo a la inversa, empezar muy piano y acabar en forte. Pero aquí depende un poquito de la creatividad que tú tengas y lo valiente que seas a la hora de experimentar con el clarinete. Y antes de que te diga lo último que puedes hacer para seguir mejorando con el clarinete y dominar el registro sobreagudo, te comunico de que si estás buscando aprender el clarinete de forma estructurada, paso a paso, y con el acompañamiento de un profesor y conectar con otros clarinetistas, te informo de que he creado una escuela online de clarinete llamada Tempo Clarinete, en la cual está funcionando de maravilla y todos los alumnos están progresando día a día. Por último, te informo de que he abierto 10 plazas para clases 1 a 1 de clarinete. Tan solo serán 10 plazas para las personas más rápidas que quieran aprender clarinete conmigo, con una supervisión directa. Y bueno, si te interesa algo de todo esto que te he comentado, tienes todos los enlaces en la descripción para echarle un ojo. Y por último, y no menos importante, ahora lo que te voy a recomendar para el registro sobreagudo no es un ejercicio per se, sino más bien un consejo, y es que para cada nota del clarinete, y esto ya realmente aplica para cualquier registro, debemos adoptar una digitación diferente. ¿Qué es una digitación? Nada más que la posición de los dedos, tanto en las llaves como en los orificios del instrumento. Eso es una digitación, y hay diferentes tipos de digitaciones. Como bien sabrás, tenemos digitaciones diatónicas, que son las propias del instrumento, las que solemos tocar cuando tocamos música. Las posiciones cromáticas o digitaciones cromáticas, que es las que nos permiten articular la escala cromática en movimientos de semitono, y son digitaciones diferentes. Y por último, las digitaciones de resonancia, que al mismo tiempo las puedes encontrar como digitaciones alternativas o digitaciones de afinación. Y es en el registro sobreagudo, realmente, como es un registro tan exigente y tan delicado, donde tenemos que hacer probablemente mayor uso de estas digitaciones especiales o digitaciones de resonancia. El do normal, el do sobreagudo, normalmente vas a tocarlo así, pero es muy probable, dependiendo también del instrumento que tengas, la marca que sea, si es un Buffet, un Selmer, un Yamaha, un Vacuum, la afinación de este registro se quede muy alta, ¿de acuerdo? A partir del re, el mi, fa, y en algunos instrumentos incluso descartar el uso de la llave doceava y tocarlo de garganta puede ser una opción. Sería algo así, en vez de tocar, por ejemplo, un re con la llave doceava, sin doceava. Como te habrás dado cuenta, percibes una ligera variación en el sonido, en la afinación. Si lo compruebas con el afinador y tú lo pruebas en tu casa, te vas a dar cuenta de que hay un cambio de afinación. Pues todo este tipo de cuestiones son útiles para ciertos momentos en la música. No siempre vas a tener que tocar con la misma digitación, pero te lo comento porque es algo que te puede ayudar a dominarlo. Es tan simple como pensar en digitaciones diferentes para afinar una misma nota. Si es un fa, no es lo mismo tocarlo con esta posición, ¿de acuerdo? Con la llave número 6 y estos dos dedos, el corazón y el anular izquierdo, y la número 4, que tocarlo el fa largo. Este fa se nos va a quedar mucho más agudo. Y así podrías experimentar con todas las posiciones o digitaciones del clarinete. Realmente hay muchísimas, no caben todas en un vídeo, pero no quería dejarlo pasar de lado y que simplemente estuvieras al tanto. Y bien, ya tienes toda la información para entender
comprender a la perfección cómo funciona el registro sobreagudo del clarinete, cómo poner en práctica los ejercicios que hemos visto en esta clase y cómo llegar a ese punto de dominio en el que lo tocamos como si fuese un registro único, todas las notas del instrumento, en este caso el clarinete. Esto no va a ser cuestión de 2 semanas, de un mes, en el que te pones un poquito a trabajarlo y ya lo tienes. Va a llevar probablemente más tiempo. Pero algo que te adelanto es que si cumples los requisitos de la otra masterclass, que ya te digo, la tienes linkada a este vídeo, por si quieres verla, la cual te recomiendo, vas a tener mucho ganado. Además, si aplicas estos ejercicios de forma diaria, entre 5 y 10 minutos en tu sección de técnica, en la rutina de estudio, tanto los ejercicios de afinación, vocalización, ejercicios de dinámica y además le añades estas digitaciones especiales en esa búsqueda, te aseguro que estarás mucho más cerca de dominar este registro. Al fin y al cabo, no se trata de tocar notas muy agudas, no se trata de tocar realmente muy afinado cada nota, sino ser capaz de tocar la nota que queremos tocar en el momento oportuno, eligiendo no solo la afinación, la dinámica, el ataque, la duración y por supuesto el color tímbrico, que es algo de lo que no se habla, pero en música es realmente muy importante. Sin más, espero que te haya gustado este vídeo, que le saques muchísimo provecho, toma anotación de todo, vuelve a verlo si lo necesitas porque es algo realmente muy profundo en lo que se puede desarrollar aún más y te recuerdo de que tienes todos los enlaces abajo respecto a las clases 1 a 1, que ya digo, las plazas se están agotando rapidísimo para tener clases de clarinete conmigo 1 a 1 de forma remota y si te interesa acceder a la escuela Templo Clarinete también lo tienes en la descripción. Espero, ya digo, que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.